Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Va, más o menos porque es el anteúltimo programa de 100% Seguro del año, pero un programa especial sobre lo que fue Conferenciar 2012. Cumplimos con la promesa de traer el evento para aquellos que no pudieron estar. En realidad, le trajimos una partecita del evento porque el evento completo lo pueden ver en YouTube. Así, están todos los paneles grabados, están subidos a nuestro canal de YouTube, que pueden ver en pantalla cómo acceder. Así que el que quiere ver completo todo lo que fue Conferenciar puede acceder ahí. Hoy un resumen. Un pantallazo de lo más importante. Si te parece bien, nos metemos de lleno ya en el primero de los panelistas que tuvimos en Conferenciar, que se trata del doctor Grisolía, que es juez de la Cámara del Trabajo, uno de los jueces más importantes que tiene y que tiene una visión bastante interesante respecto de lo que ha sido la reforma. Tiene 30 años de experiencia en la justicia, así que es una persona con vasta experiencia justamente para hablar de lo que es la reforma, lo que es la futura ley de riesgo de trabajo. Vamos a ver entonces sus opiniones. Todo cambia con esta ley, con la ley de riesgos del trabajo, que es básicamente inconstitucional, y esto no hay ninguna duda. O sea, es una ley espantosa. Y la ley espantosa produjo lo que produjo, porque siempre yo me preguntaba, ya siendo juez, cuando tuve que declarar inconstitucional esta ley, porque era imposible no declarar artículos inconstitucionales. Yo decía, pero ¿cómo lo ve la justicia? Es imposible, desde el punto de vista de la asepsia jurídica, no declarar inconstitucional determinados artículos. Esto que dice imperfección estructural como instrumento de protección social no lo digo yo, lo dice el decreto 1694. Las modificaciones están allí, y es una ley que lo mejor que tenía esta ley eran los objetivos, que están acá planteados. Nadie puede estar en contra de estos objetivos, pero a poco que uno leyera el resto del articulado sabía que estos objetivos eran falsos. Y esto era lo peor que tenía, que era imposible con la estructura de la ley cumplir los objetivos. El diseño de la ley produjo la reacción de la justicia. Si la ley, yo lo he hablado mucho esto a través del tiempo, si la ley hubiese nacido con el decreto 1278, fíjense, con el decreto 1278, nada más que con eso, y sin el artículo 39, con la opción excluyente, estaríamos hablando de otra cosa, un escenario absolutamente diferente. Lo primero que uno dice es la derogación del artículo 39, entonces todos dicen, es una obviedad eso. No, no es una obviedad, porque el 39 nos acompañó durante todo este proceso, largo proceso. Entonces la derogación del 39 es algo positivo. La eliminación del pago en rentas es algo también positivo, el cambio por el pago único es algo positivo, y el tema de que sea en forma inmediata también. El aumento de las indemnizaciones, como vimos después, es algo positivo. El ajuste periódico, es decir, que no sea una indemnización, que sea una foto, sino que sin necesidad de que salga otro decreto, esto se vaya actualizando. La indemnización adicional del 20%, ahí hay un aspecto negativo que es la exclusión de, que va a traer problemas obviamente, del in itinere, y esto que yo llamo acumulación imperfecta, que es la RT debe pagar igual la indemnización del sistema en caso de juicio. Opción excluyente, lo pongo como aspecto cuestionable, no como aspecto inconstitucional. No hay duda que uno pueda argumentar con 100 páginas diciendo que que es inconstitucional la acción excluyente. No lo digo. Digo que no sé qué va a decir la Corte. Ni sé lo que va a decir ni siquiera primera instancia y Cámara todavía. Pero si a mí me preguntan, ¿esto es inconstitucional? Digo, es cuestionable y es innecesario, diría. Abre un frente innecesario. Yo, ¿qué hubiera hecho? No hubiera puesto esto. Hubiera puesto la acción... hubiera puesto, digamos, la posibilidad de que siga todo como estaba antes. ¿Qué iba a decir la justicia? Para mí va a decir que no es inconstitucional. Fíjense lo que les digo. Para mí va a decir que no es inconstitucional. Y va a decirle que todos los reclamos iniciados desde el 4 de noviembre en adelante, por 1113, son de carácter... deben tramitarse en el fuero civil. O sea, el propio objetivo de la ley, ¿cuál fue? Que se determinara la litigiosidad. ¿Y qué fue la ley? Una ley que generó la mayor cantidad de litigios de la historia. ¿Hay industria del juicio? No. ¿Hay mayor litigiosidad? Sí. ¿Por qué? Porque hay mayor siniestralidad. Entonces me dice, más que antes, no sé si hay más que antes o menos, porque antes no se controlaba, después aparecieron la superintendencia, los controles. Pero lo cierto es que al no haber una adecuada prevención, hay siniestralidad. Esta norma que, de pronto, es cuestionable, pero es mucho mejor que la anterior. Es decir que creo que cuando uno analiza las normas, además de la asepsia jurídica, hay que analizar en el contexto en que se dan. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, esto es
LRT, la leyenda continúa. O sea que empieza otra vez un proceso en el cual planteos de inconstitucionalidad, juzgados que dicen que sí, juzgados que dicen que no, somos competentes, no somos competentes, va a la Cámara, irá civil dirá que no, llegará a la Corte, esto va a ser un proceso de 2-3 años. Bueno, ya tuvimos la palabra de un juez de la Cámara del Trabajo. En el segundo bloque vamos a tener un análisis bastante interesante por parte de 3 abogados especialistas sobre la reforma, pero en esta oportunidad vamos a ver a Jorge Aymaretti, titular de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, en este momento tan particular para la actividad. ¿Cuáles fueron sus expresiones? Siempre hemos tenido la vocación de arrimar propuestas, de intentar rescatar por sobre todas las cosas al sistema como un sistema confiable y amigable para la sociedad. Digo esto porque en estos días que nos toca enfrentar una reforma, si solamente la enfrentamos o la tamizamos desde el abordaje asegurador exclusivamente, o de lo que son el incremento prestacional, de lo que es la regulación de los precios, de los gastos, que son todas cuestiones que se están abordando y que se abordarán de aquí en más, es probable que nos quedemos con una parcial visión de lo que tenemos realmente que enfrentar. Podemos decir a esta altura que el sistema de riesgos del trabajo hoy se encuentra consolidado como un sistema de seguro. La población cubierta tiene una mirada muy positiva, y es que arrancar de un sistema que tenía apenas 3,5 millones, que termina hoy en 8 millones, casi 9 millones de trabajadores, es un dato significativo para la Argentina, y a su vez nos revela que hay un sinnúmero de trabajadores que no están en la cobertura. Es decir, que hay un primer desafío post-reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo, que es incorporar a la cobertura a los casi 4 millones de trabajadores que no están en esta economía formal y en este sistema formal. El segundo objetivo post-reforma, que es luego de instalar la reforma que se acaba de lanzar, nosotros tenemos por un lado incluir mayores núcleos de trabajadores, y segundo, seguir disminuyendo la siniestralidad. Porque tenemos una judicialidad extrema ya inadministrable, desbordable, tenemos que modificar esta ley para darle a esta ley un sustrato que evite precisamente que siga proliferando la judicialidad. La 26773 no toca enfermedades. Lo que ha hecho el ministro es convocar al Consejo Consultivo, que ha sesionado, inmediatamente de promulgar la ley, sesionó y aprobó incorporar 3 tipos de enfermedades: las varices, las hernias y las afecciones vertebrales, que van a ser 3 patologías que, en la medida que se concilien con el trabajo con el rol del trabajador, que se verifique que ello ocurre en concomitancia con el empleo, bueno, obviamente van a ser atendidos también por esta cobertura. Y nosotros creíamos y creemos que esto no es necesario. No era necesario porque creemos que el sistema actual funciona adecuadamente, más allá de que tengamos, insisto, que corregir aspectos. No había que tocar el andamiaje tarifario, no hay que tocar el andamiaje tarifario. Creemos que es posible que bajo el actual sistema de control que funciona el sistema de tarifas, se puede continuar. De manera tal que estaremos atentos a cuando nos convoquen para ver bajo qué forma se construye el sistema tarifario futuro. Y en cuanto a la limitación de gastos de explotación y gastos de comercialización, lo propio. También soplan nuevos vientos en materia de reordenamiento tarifario y en materia de gastos, y esperamos que las autoridades atiendan los pedidos nuestros, como también atiendan los pedidos de los productores, que ayer le hemos planteado las inquietudes que recibimos nosotros de los productores, pero nos consta que los productores a su vez le plantean sus mismas inquietudes. En este marco, la ley tiene una significativa, creo, aporte, si no el mayor. No quiero menoscabar la importancia de haber incrementado las indemnizaciones,
quiero rescatar el objeto que hay atrás de él, y es que se evite la judicialización. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Y en el bloque de prevención del día de hoy vamos a hablar de seguridad vial, pero en realidad no voy a hablar yo, sino Fabián Pons, gerente general de CESBI Argentina, quien se refiere a un tema que ya hemos tocado aquí, que tiene que ver con los premios Crash Test 2012, y en particular, qué parámetros toman en cuenta y cómo ha evolucionado este premio a lo largo de los años. Además, si esto ha generado algún tipo de mejores parámetros para la industria automotriz en cuanto a las terminales, mayor seguridad para los vehículos 0 kilómetros. Esta es la sexta edición que se hizo de los premios Crash Test a los autos más seguros. Hay que aclarar que es a los autos que tienen mejor relación precio-seguridad. No es solamente importante tener un auto seguro, sino que estén disponibles y que la gente los pueda comprar y que sean accesibles. Este año lo que pusimos como parámetro básico es que para poder concursar los autos tenían que tener en su versión base, siempre evaluamos las versiones base, doble airbag, ABS y apoyacabezas en todas las plazas que tuvieran cinturón de seguridad, obviamente. Lo que hemos visto que participaron 134 vehículos, de los cuales quedaron fuera de concurso el 46% por no cumplir los requisitos básicos, y mayoritariamente los autos que quedaron afuera estuvieron fabricados en Argentina y en el Mercosur. En cambio, los autos que vienen de extrazona, que así se denomina, tienen mejores estándares de seguridad. También hay que destacar que hubo una categoría, que fue la categoría pickups, que el premio quedó desierto, porque no hay ninguna camioneta en la Argentina que en su versión base tenga doble airbag, ABS y apoyacabezas en todas las plazas. Vemos que el premio se ha instalado, es un premio esperado. Este año también lo que hemos agregado fue una buena difusión mediática antes y después del concurso. También hemos visto que las automotrices empiezan a preocuparse por generar modelos bases más completos, y eso también se ve manifestado en la repercusión que le han dado las propias automotrices al premio. Todas lo han comunicado, han hecho informes de prensa, lo han comunicado en medios gráficos, entonces el premio se ha instalado y la intención es esa, premiar a las automotrices que están generando buenos modelos. Eso es lo que nosotros consideramos una verdadera responsabilidad social empresaria, que el producto que uno genera sea bueno para la comunidad, y en un país que tenemos más de 7.000 muertos en siniestros viales, es muy importante contar con vehículos
que tengan buena calidad en seguridad. Es importante ver que de los 10 autos más vendidos en el país, que eso compone el 45% del total de la venta de autos, hay 3 modelos en los cuales no está disponible el doble airbag en ninguna de sus versiones, y en 5 no está disponible el ABS en ninguna de sus versiones. Eso habla claramente de la pobreza del equipamiento. Pero también hicimos una comparativa entre el equipamiento y la participación en siniestros mortales o graves, y lo que hemos visto es que si todos los autos estuvieran equipados con doble airbag, se evitarían 288 de cada 1000 muertes que se generan. Y con el ABS se evitarían otras 247 cada 1000 que se generan. Y lo que notamos es que nuestros modelos, nuestras versiones, que muchas veces son similares a las europeas, a las americanas, a las japonesas, a las coreanas, están atrasadas entre 10 y 12 años en lo que es equipamiento de seguridad. Y sin duda es uno de los bloques que más atención acaparó en Conferenciar fue el de los abogados. Sin Estuvo dudas. en Conferenciar el pasado 13 del 12 Gonzalo Davini, el doctor Juan Carlos Mariani y Enrique Quintana. Un poco la visión compartida, ¿no? Productores, también lo que son operadores del mercado y también lo que son las cámaras empresarias. Vos estuviste moderando ese bloque. Sí, la verdad que fue muy interesante, a la gente le pareció muy atractivo todo lo que se dijo, sobre todo algunos tips, lo muy mal redactada que está la ley, lo muy mal redactada que esto puede generar judicialidad, sin lugar a dudas. Tema central, la doble vía, el cierre de la doble vía, y por otro lado, por supuesto, el tope de las comisiones de los productores de seguros. ¿Para qué nos van a escuchar a nosotros? Si te parece bien, vemos a los 3 especialistas que estuvimos en Conferenciar, un lujo que nos dimos y te lo traemos a vos. Si yo pienso que este sistema es una cámara de un neumático, mi pregunta es cuántos parches más puede resistir el sistema antes de desinflarse o explotar. Es horrible el artículo 4. A ver, muchas veces uno tiene que tener algún cuidado con el lenguaje, más si se trata de una ley. Todos estamos de acuerdo, o por lo menos yo y los que formamos parte del panel creo que también, que la opción excluyente es buena, no está mal, y inconstitucionalmente, lo dijo el doctor Grisolía, no genera problemas. Ahora, ¿qué escribió el legislador? Porque esto que nosotros estamos diciendo no fue escrito por el legislador. El legislador dice otra cosa. Dice que los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que le pudieran corresponder con fundamento en otro sistema de responsabilidad. Nadie puede optar algo en cuanto a indemnización si no conoce cuánto le van a dar. Entonces estamos poniendo el carro adelante del caballo. Y el artículo remata que los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. Entonces, la redacción debió ser sustantivamente diferente de la que el texto ha plasmado como tal. Cuando la Corte tiene que salir con Aquino a abrogar el artículo 39 que prohibía, ya no opción excluyente, prohibía el acceso a la justicia civil, entonces crea el cúmulo. Fue el único momento en que el cúmulo como sistema en la Argentina estuvo vigente, durante Aquino hasta acá. Pero fue por la necesidad, porque había que salir, digamos, afuera. Si se drogaba judicialmente el artículo 39, no había otra posibilidad que acumular entonces esa acción que la Corte habilitaba a la anterior. Y esto se llamó el cúmulo absoluto. O sea, yo podía arrancar con la ley civil, podía arrancar con la sistémica, ir al revés. Entonces se armó un desorden terrible a partir del propio desorden que la ley había concitado al generar esta prohibición. ¿Saben cuántos países tienen opción excluyente en el mundo? Nos sobran los dedos de una mano. 2. La Argentina y Finlandia. Son los 2 únicos países que tienen opción excluyente. Y Finlandia lo tiene en desuetudo, así lo llamamos nosotros, cuando está la ley, pero la costumbre, digamos, no la usa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiéramos pensado en un sistema de cúmulo ordenado, en el sentido de que el trabajador primero va por el sistema que le da la propia ley específica, ¿no es cierto?, de riesgos del trabajo. Y luego, digamos,
percibida o cobrada su indemnización considera que tiene perjuicios adicionales, los famosos, estas cuestiones, digamos, extrapatrimoniales, por llamarlos así, daño al proyecto de vida, lesión estética y otras cuestiones, bueno, entonces podría ir. Esto es lo que se llamaba cúmulo ordenado. Frente al desorden que produjo el beneficio, por supuesto, fundamental, pero consecuente desorden que produjo Aquino y todo lo que vino después, entonces apareció esta reticencia y se volvió al sistema de estudio excluyente que, insisto, no es inconstitucional. El cúmulo existió, como bien decimos, a partir del 2004, septiembre del 2004, con el fallo Aquino, pero el cúmulo existió jurisprudencialmente. Si uno ve cómo fue el progreso de la ley de no tener acción civil a pasar a tener una opción excluyente, estamos en una mejora a favor del trabajador, clara mejora a favor del trabajador. Las ART tienen 10 días con una posibilidad de suspender 20 días más la aceptación o rechazo del siniestro. ¿Cómo van a poder hacer para en 15 días notificar al trabajador si ni siquiera saben si van a aceptar o no el siniestro? Por ahí lo están investigando todavía. O sea, esto tiene que ser solucionado por la reglamentación. Entendemos que va a ser solucionado por la reglamentación, pero mientras no existe esa reglamentación, esto es de cumplimiento imposible para las ART. Porque evidentemente hay una contradicción en los plazos. Más aún si hablamos de lo que son fallecimientos. Ya ni siquiera hablamos de aceptación o rechazo de siniestro, hablamos de saber quiénes son los derechohabientes de acuerdo a la ley. Pero acá lo que me preocupa es el aspecto técnico de este sistema. Dijiste cuánto tenía que cobrar. Te rechazaron porque se fueron por otra vía. La sentencia puede terminar por caducidad de instancia. Pueden darle una cifra menor o mayor. En todo caso, si bien no va para el damnificado, la RT debe pagar el 100%. ¿Quién se lo chupa la diferencia entre el reclamo civil y lo que depositó? El Estado. Segundo tema. Las ART no van a ser parte en el proceso civil, pero van a tener que pagar intereses y además van a tener que pagar costas. Y esto va a dar motivo a muchos arreglos entre los que son partes en el proceso en función de las transacciones. Porque si la prueba te viene mal, acordás capital más intereses y después llamás al tonto de la película, la ART, que pague. Esto significa que se puede en derecho hablar del pago de intereses cuando hay mora. ¿Cuál es la mora de la RT cuando no le quisieron cobrar lo que ella ofreció? Ninguna. Si una ley dice proteger los derechos de los trabajadores y reduce las comisiones de los productores de seguros al 5%, está perjudicando los derechos de los trabajadores. Porque los productores de seguros son trabajadores autónomos. Importa una gran regresión que una ley diga: las ART van a fijar de por sí las comisiones de los productores de seguros hasta un 5%. Mi pregunta es, ¿era necesario que la ley dijera esto? ¿O esto va a provocar enemistades difíciles de superar? Es lógico que en algunas ART le hubieran dicho, habiendo contratos de seguro en vigencia, en donde ya se ha efectivizado la actuación de los productores, a partir de este mes te reduzco a tantos pesos. Coincido que si había algo que funcionaba en la ley, mire que la ley ha sido atacada de inconstitucional en infinidad de artículos. La ley, no hablo solo de ley, hablo de decretos reglamentarios, hablo de resoluciones. Creo que hizo agua durante muchos años en algunos aspectos. No era este uno de esos aspectos. Era absolutamente innecesario que la ley tocara este tema porque estaba funcionando bien. No había ningún problema. En donde no había ningún problema, era inútil hacer esto. No, sinceramente, en eso coincido absolutamente con vos, Enrique. La redacción de la ley básicamente es indefendible. No puede estar tan mal hecha la redacción de la ley. Sin embargo, yo me quiero quedar con muchos más aspectos. Incluso cuando vimos las filminas con el doctor Grisolía, el doctor Grisolía sacó 6 o 7 aspectos positivos en una de las últimas filminas, y cuando habló de los negativos había 3 o 4, de los cuales dijo: este ya está solucionado por el Comité Consultivo Permanente, este está en vías de solución por el Comité. Quiere decir que los aspectos positivos superan holgadamente, desde mi punto de vista, los aspectos negativos. Esto no quiere decir cerrar los ojos y decir esto está fenómeno. Yo creo que hay
como en toda normativa, hubo obviamente intereses detrás de todas estas modificaciones. Yo creo que todas las partes interesadas tuvieron algo que lo favoreció. Por ahí no tanto, y eso lo entiendo, a los productores asesores claramente han sido los damnificados de la ley, pero yo creo que los trabajadores tienen unas prestaciones sinceramente muy superiores a lo que venían siendo los sistemas anteriores. Estamos hablando de un mínimo de 4.500 pesos el punto de incapacidad, para incapacidades inferiores al 50%. Si ya subimos de las incapacidades para temas de muerte o de incapacidad total, estamos hablando de 750.000 pesos el piso. Son pisos que no se habían visto antes en nuestro sistema. Los trabajadores realmente han recibido un impulso de las prestaciones muy, muy sustancial. Solo me bastaría decir de que en todo caso esto, a pesar de los inconvenientes que tiene, es un paso adelante porque estábamos en algo que el Julio Grisolía, a partir de Aquino para adelante, digamos, o de Castillo en realidad, que fue el primer fallo que declaró inconstitucionalidad en el sistema procedimental, ahí empezó toda la saga después de fallo, estábamos en la ley de jueces. La ley era lo que los jueces decían que tenía que ser porque no la había. Era una situación anárquica absoluta. Con esta tenemos un nuevo principio donde es cierto además lo que comentó Gonzalo, de que una de las alternativas en el caos que teníamos se presentaba, señores, deroguemos todo, chau, no hay más riesgo de trabajo. Esta fue una situación que incluso se llegó a hablar en alguna comisión en el Congreso. Bueno, muy interesante realmente este panel. Fueron 10 minutos esta síntesis, naturalmente que fue un evento y un bloque en particular de 1 hora y 20, así que la gente puede entrar a YouTube, como dijimos, tienen el canal para verlo aquí en el Zócalo, para ver por completo lo que fue este bloque tan interesante. Sí, incluso ahí pueden ver el bloque de prevención que también tuvo Conferenciar, que no pudimos emitirlo en este programa por cuestiones de tiempo y daba para varios Conferenciar. Pero bueno, ahora nos queda simplemente un último programa de este 2012. El programa próximo que vamos a trazar un balance de los principales ramos del sector con operadores muy importantes del mismo. Vamos a encontrarnos nuevamente, entonces, como Leo decía, el 28, el viernes que viene. Simplemente nos queda desearles una muy feliz Navidad, mucha paz, mucha felicidad. Disfruten con su familia. Nosotros nos encontramos ya el viernes que viene. Buen fin de semana. Chau, chau.